Llevo más de 3 años operando opciones financieras y el primer año fui un desastre, fui negativo. No porque no supiera lo que es una call, lo que es una put o lo que es el tecnicismo de las opciones financieras, lo sabía. Utilizaba hasta la misma herramienta. Simplemente era que estas herramientas profesionales las utilizaba de una forma muy mediocre. Tenía muchísimas operaciones. Cada operación la veía de una forma, no del conjunto de la cartera. No sabía realmente el riesgo que tenía expuesto. No sabía bajo qué parámetros me estaba poniendo o bajo qué tesitura. Todo esto es una costurera que me hizo perder mucho dinero. Soy Darío Fernández, fundador de Daily Investor, y en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo, cambiando 4 o 5 cosas de lo que yo hacía el primer año, después de más de 3 años, he sido capaz de darle un cambiazo a mi estructura, a mi forma de operar y ser mucho más rentable. Te lo voy a contar con casos reales, con cosas que he aprendido, que me han venido muy bien y que te van a ahorrar muchísimo tiempo. En el Club Elite Option te vamos a enseñar todas estas operaciones, cómo operamos, cuándo abrimos, cuándo cerramos. Si quieres saber todo esto y mucho más y aprender opciones financieras, te lo dejo en el link de la descripción. El problema número 1 es operar con la mentalidad del comprador. Voy a empezar con algo que muy poca gente dice en voz alta. La mayoría de canales de YouTube solo te enseñan a comprar calls o put. Siempre es el comprador. Cuando compras call, ganas cuando sube, y cuando compras puts, ganas cuando baja. Esto busca opciones muy baratas, con lo que buscas es multiplicar tu capital. Si aciertas la dirección, normalmente ganas mucho dinero. Esta narrativa es atractiva y es la que me mantuvo perdiendo mucho tiempo dinero, como mucha gente que también que nos está viendo. Y esto es lo que quiero que hoy se cambie. El problema fundamental es que comprar acciones no es que sea imposible ganar, es que para ganar necesitas acertar en 3 cosas al mismo tiempo. La dirección exacta, el movimiento que sea suficientemente explosivo y en el tiempo exacto antes de que tu contrato expire. Si el mercado se mueve en la dirección correcta, pero demasiado lento, pierde. Si se mueve en la dirección correcta, pero llega un día después de que expire tu contrato, también pierde. Si aciertas la dirección, pero la volatilidad baja mientras que tiene el contrato, también pierde, aunque el precio vaya a tu favor. Esto es algo que no todo el mundo sabe. Yo lo vi, recuerdo ver el precio moverse hacia arriba y yo analizando y seguir viendo cómo mi posición de compra de call seguía bajando de valor. Esto genera confusión, porque estás viendo que sube, tu análisis es correcto y aún así pierdes dinero. ¿Qué pasa? Pues esto te frustra y es lo que hace sentir que las opciones son impredecibles, cuando en realidad el problema no es el mercado, el problema es que tú mismo estás usando de una manera incorrecta. Hay 2 formas de operar con opciones, la del comprador y la del vendedor. Y los dos son juegos totalmente distintos, reglas totalmente distintas. El comprador va a necesitar siempre acertar la dirección, la magnitud y el timing. 3 variables simultáneamente. La probabilidad matemática de que esto vaya en su contra son gigantescas. El vendedor no necesita predecir prácticamente nada. Solo necesita que llegue cierto tiempo, pasen determinados días y que no pase nada. Y esto es una pregunta mucho más fácil de responder con altas probabilidades. Cuando entiendes que no hace falta entender todo, no hace falta saber todo exactamente, se te hace una pregunta. ¿Para dónde va el mercado? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? ¿Cuándo? Eso es lo que preguntaba antes. Ahora me pregunto, ¿dónde es poco probable que vaya al mercado en los próximos 20-30 días? Y si me posiciono así para ganar en esta zona, en caso de que tengas razón. La misma plataforma, los mismos términos, pero una pregunta totalmente distinta, que normalmente va a generarnos decisiones completamente diferentes. Ahora vamos término por término, strike, expiración, prima, riesgo. ¿Cómo lo usaba antes y cómo lo uso ahora? Pero antes hay un concepto que si no entiendes, nada de lo que viene después vas a entender. Y te lo voy a explicar ahora. Si quieres ver este sistema aplicado en tiempo real con operaciones reales sobre el SP500 u otros subyacentes, con strikes, probabilidades, gestión de riesgo y cierre, todo esto es lo que comentamos cada semana en el Club Elite Option. Y el link te lo voy a dejar abajo en la descripción. Bloque 1, el strikes. Antes elegí el strike mirando una sola cosa, la prima más barata posible. Si la acción costaba poco, el potencial, para mi forma de ver, era enorme. El razonamiento parecía hasta lógico. Pagaba poco, arriesgaba poco. Lo que no entendía es que una acción barata no una oportunidad. Es barata porque el mercado ya está descontando que la probabilidad de que esto ocurra es bastante baja. El mercado no regala nada y esto hay que tenerlo siempre claro. Si algo cuesta poco, hay una razón. Aquí en la cadena de opciones podéis ver exactamente lo que estoy explicando. Los strikes más alejados del precio, lógicamente, son los que menos prima valen. ¿Vale? Fijaros este a 30 días o este a un día. Pues yo antes, y mucha gente que yo sé que lo hace, porque lo veo en internet, va y elige el strike en función de la prima. Cuanto más bajo, mejor. ¿Vale? Pues fijaros aquí, vámonos ya aquí mismo. En 80. En 80 nos está costando este contrato $2, ¿vale? Pero la probabilidad de que esté por encima de 80 Uber mañana es del 0,007, ¿vale? O sea, esto es jugar con las probabilidades muy bajas. Incluso
Si nos vamos a 44 días y se define una prima, un strike por la prima, es decir, oye, me quiero gastar muy poco dinero, aquí 85, que son $50. Lógicamente, las probabilidades de que salga esto bien son bajísimas, 9,6%. Si nos vamos a otro subyacente, que sé que os gusta mucho especular y lo pensáis, por ejemplo, ASTS, en opciones pasa prácticamente lo mismo. Si yo me voy a 15 días y digo, hostia, es que yo sé que ASTS va a subir por encima de 100, voy a ver cuándo me cuesta poco dinero comprar una call. Y digo, vale, me voy a gastar $100. Pues me voy a un strike donde cueste $100 y digo, vale, pues a partir de 120, si sube de 120, gano. Pero claro, la probabilidad de que esto ocurra es de 4,6%. Hay que ver la diferencia. Cuando operamos con delta 0,20 como vendedores, vamos a verlo. Fijaros, si nos vamos a un delta 0,20, bajamos y nos vamos vamos a verlo por aquí en 75, 76. Fijaros cómo ya la probabilidad son de 77%. Y ya si nos metemos en los open interest, damos un pasito más. Todo esto lo hemos explicado en otros vídeos. Dinero institucional. Esto no es casualidad, esto son barreras. Esto hace que estadísticamente, haciendo muchas operaciones, seamos más rentables y cambiamos el chips de dar el pelotazo. Hoy elijo el strike de una forma completamente distinta. No miro el precio de la prima, miro el nivel técnico, miro la gamma, miro el delta, miro el open interest. Todo esto me da una información que hace que coloque el strike vendido normalmente por fuera del nivel para que la probabilidad matemática esté de mi lado desde el primer momento y no después. Término 2, la expiración. Veo a muchísima gente, incluso yo cuando empecé lo hacía, era comprar calls, comprar puts a muy poco vencimiento, es decir, 3, 4, una semana de DTE. ¿Qué buscaba con esto? Que inmediatamente la acción subiera mucho, bajara mucho para darme la razón, ¿vale? Yo tenía prisa, quería que el mercado me diese dinero y para eso tenía que buscar un movimiento muy agresivo cuando compraba, ¿vale? Lo que me di cuenta es que era que continuamente perdía, porque cuando ganaba estaba muy bien, ganaba bastante, pero eran muy pocas veces. ¿Qué pasaba? Que con tan poco tiempo que yo le dejaba al activo, era muy difícil que las probabilidades fueran a nuestro favor. Yo en internet no me canso de ver a gente comprando calls a muy poco tiempo, 4 o 5 DTE. Y esto normalmente es como jugar a la ruleta. ¿Por qué? Porque un día te puede salir bien, porque puede subir mucho, puede bajar mucho, pero lo normal es que ese movimiento no sea tan agresivo, no sea teniendo ese timing perfecto, esa dirección perfecta en el momento correcto. Entonces, si no tenemos esas tres cosas, es muy difícil que un DTE o un timing tan pequeño como 4 o 5 días sea el correcto. Y aún así veo a muchísima gente hacerlo. Como vendedor, me di cuenta de que, oye, quizás pueda utilizar esos 4 o 5 días de DTE, pero entre 15 y 35 días suele ser perfecto. ¿Por qué? Porque le doy tiempo a que la teta de CAI no haga efecto, es decir, la teta, que es una de las griegas que lo que hace es que limando el valor de la prima de nuestra opción va a nuestro favor. Nosotros nos han dado un valor de una prima y poco a poco ese valor se va a ir diluyendo, consiguiendo que toda esta prima acabe siendo nuestra. Como comprador, justamente lo contrario. Como comprador, en caso de recomendar hacer compra de call, lo voy a recomendar cuando sea mínimo a 90 días. ¿Para qué? Para que la teta no nos haga daño diariamente. Y si nos lo hace, que sea muy débil. Pero no a 4 ADT, que básicamente lo que necesitas es que suba muchísimo, o en el caso de la put, que baje muchísimo. ¿Vale? Cuando entiendes esto, te cambia el panorama, porque hay mucha gente metida hasta las trancas en comprar calls a muy poco tiempo o cuando hay resultados. Y lo que no se enteran es que normalmente en esa prima ya va una gran parte de valor extrínseco que está cubriendo el caso de que la acción sube un poco o baja un poco. Y solo te vale el hecho de que sea muy agresiva en un momento determinado. Eso a mí me cambió la vida y espero que tú que lo estás viendo también te ayude a cambiar la vida. La expiración es súper importante, dependiendo si eres comprador o vendedor. El investor siempre somos vendedores. Término 3, la prima. Esto es probablemente el malentendido más grande que yo tuve durante años. Antes normalmente me di la prima por lo barata o lo cara que fuera. Una prima baja significaba una buena operación. Pagaba poco y podía tener potencial de ganar muchísimo dinero si acertaba. Lo que no entendía es que una prima baja reflejaba que la probabilidad era muy baja de que el escenario se cumpliera. Y con el tiempo trabajando en nuestra contra, normalmente íbamos a perder dinero. La combinación pues era mala, la verdad. ¿Para qué decirnos mentiras? Yo no mido la prima por lo cara o barata que sea. Lo mido por lo que permita hacer dentro de mi sistema ya estructurado. Mirad esto, te voy a explicar qué es lo que pasa cuando compras una call o compras una spread de débito. Imaginaos que yo creo que a 30 días SPX va a seguir subiendo de 200, ¿vale? Y yo hago un spread de 10 puntos, ¿vale? En el que si sube de 200 a 210 gano dinero.
Fijaros que mis probabilidades de beneficio son del 45% y de mi cuenta automáticamente ahora salen $350. Ya me lo han quitado. Y encima, mi precio medio no es 200, es 203. Necesito que se quede un poco por encima de los 203 para ganar dinero. Ahora, fijaros, si esto mismo lo hacemos con otra empresa cualquiera, no todos los que estáis viendo el vídeo, si adentro del mismo mes nosotros hacemos un spread de crédito, perdón. Fijaros que seleccionamos este spread en el que nosotros nos posicionamos que en 65 vendemos una put y en 60 compramos una call. La probabilidad, una put, perdón, la probabilidad de beneficio es del 90%. Antes pagábamos porque la esperanza matemática era muy pequeña, no iba a ocurrir, o era difícil que pasara, y ahora estamos cobrando por algo que no creemos que pase, que es que no creemos que Uber baje de 65. Esto es muy distinto. Por eso la prima, el hecho de que sea de crédito y de débito, nos da una información muy importante de partida, por algo que vamos a explicar más adelante, ¿vale? La mayoría del tiempo cobro esa prima, diseño una operación donde el mercado me está pagando por aceptar un riesgo que yo ya he definido de antemano. Y si el mercado se queda donde está, sube un poco o baja un poco o se mantiene lateral, me quedo con el 100% de la prima. Si no la cierro antes, claro está. Y ahora viene quizás el término que más me ha costado a mí entender. No el del strike, no el de la prima, no el del delta, no el de la expiración, el riesgo. Porque durante años pensé que gestionando poco, o básicamente dejándolo un poco porque sí, ya lo estaba haciendo de forma correcta. Y ya me di cuenta de que no. Y te voy a explicar por qué. Pero antes déjame decirte que estamos sorteando un libro entre todos aquellos que dejéis vuestro correo electrónico en nuestra página de formación.delinvestor.com. Os va a salir un pop-up en el que os van a pedir correo y os vamos a dar totalmente gratuito un PDF con un vídeo, en este caso explicando una estrategia de inversión que a nosotros nos ha funcionado muy bien. Ya lo adelanto, es con Starbucks, pero se puede aplicar con cualquier acción del mundo. Es muy interesante y podéis ganar dinero desde ya. Seguimos. El riesgo, el error que nadie te está contando. Antes pensaba que el riesgo de cada operación era aislado, cada uno por su cuenta. Cada operación puede perder tal cantidad. Ese era mi análisis, la verdad, no te voy a mentir. Un trade a la vez, cada uno con su propio cajón, con su propia operativa. Técnicamente puede parecer correcto. Cada operación tiene su propio riesgo máximo y lo puedes calcular siempre antes de entrar. El problema no estaba en el número, estaba en que estas posiciones juntas hacían un portafolio, hacían una cartera completa. Y te voy a dar un ejemplo completo. Imagina que tienes un spread sobre el SP500, en el que puedes perder unos $400. Otro spread sobre un ETF, en el que puedes perder otros $400. Y por último, otro sobre un ETF del Nasdaq, que puedes perder otros $400. 3 operaciones, cada una, según tú, conservadora, individualmente. Pero en el conjunto de tu cartera, posiblemente no es lo mismo. ¿Qué tienen en común? Pues que si el mercado cae, básicamente van a caer las 3 por conjunto. Si sale una noticia mala, aranceles, crisis geopolítica, Trump hablando, Elon Musk diciendo lo que sea, las 3 se van a mover al unísono, en la misma dirección y el mismo día, y te van a hacer una jodida. Ya te lo digo porque a mí me ha pasado. Tu riesgo en este caso no va a ser $400, va a ser $1.200. Y se va a activar todo al mismo tiempo y de la misma forma por el mismo evento. 3 operaciones conservadoras que tú pensabas al principio se van a convertir en una operación bastante agresiva. Y no porque estuviera mal diseñada, sino porque nunca te has preguntado qué hacían todas estas operaciones entre sí, en conjunto. Esto a mí me pasó. Esto es lo que a mí me ocurrió cuando TSLL me dio un margin call y tuve que, mejor dicho, me vendieron ciertas acciones. Esto me ayudó a gestionar el riesgo total, el riesgo del sistema, el riesgo de mi cartera. Hoy, ya te digo yo, que antes de abrir cualquier operación me hago estas 3 preguntas. Primera, ¿cuánto riesgo total tiene abierto en opciones ahora mismo? No en este express que quiero abrir, todos los express que tengo abiertos. Segunda, ¿están estos spreads míos que quiero abrir o que ya tengo concentrados en el mismo activo o en activos correlacionados? Si todos los spreads que tengo son del mismo, sobre índices o sobre mismas acciones, pues no tengo 5 operaciones. Tengo una operación repetida por 5. Y esto hay que entenderlo, porque a mí me ha pasado y las mayores cagadas las he hecho cuando básicamente he hecho esto. Tercera, si mañana el mercado cae un 5%, ¿cuántos de mis spreads se van a activar al mismo tiempo? ¿O nos van a joder? Pues la pregunta es si es todo, si la respuesta es todo, mejor dicho, hay un problema estructural. Independientemente de lo bien que hayamos diseñado nuestra estrategia, nuestra forma de operar y demás. Porque no es una operación, son 5. Por eso
Por eso, hoy mismo limito el riesgo total de todas nuestras operaciones en un porcentaje fijo de mi portafolio completo. Puedo tener un spread perfecto delante de mí, el strike ideal, la delta, que todo esto lo digo en el club de option, y al final no la abro, y se lo digo, no la abro. No porque la operación sea mala, sino porque dentro de mi portafolio ya tengo suficiente spread o direccionalidad o exposición a ese mercado o en esa dirección. Y esto es lo que ha cambiado. Antes evaluaba, pues como siempre, ¿no? Pues cada operación como si sola estuviese ella. Operaba aquí, operaba allá. Y hoy, sin embargo, cada operación está dentro de una cartera con la que yo me siento cómodo. Y si una pieza no suma dentro de este puzzle, no la meto. Porque lo que no quiero es que el puzzle se haga polvo. Para acabar, el resumen es que la diferencia entre el comprador y el vendedor no está en los términos que usamos. Al final, los términos, las variables son las mismas. Está en la pregunta que nos hacemos siempre antes de empezar a hacer una operación. Cuando estás buscando, ¿vale? El comprador siempre se va a preguntar, ¿hacia dónde creen que va a ir el mercado? Necesitan casi siempre acertar la dirección, la magnitud, el timing correcto y exacto del tiempo. La probabilidad matemática casi siempre está en nuestra contra y lo hemos visto en el vídeo. El vendedor, sin embargo, la pregunta es muy distinta. ¿Dónde es muy poco probable que el mercado vaya? Y a partir de ahí diseñamos una operación de las probabilidades matemáticas siempre estén por encima del 60, 70, 80 o 90% desde el primer minuto. El mismo mercado, es la misma plataforma, los mismos términos, pero fijaros que las preguntas son totalmente distintas. Casi todo en la vida, si os preguntáis hacia dónde no o qué no, va a ser mucho más fácil que saber o acertar lo que va a pasar. El strike deja de ser muchas veces qué prima me puedo permitir y va a pasar a ser dónde está el nivel técnico respaldado institucionalmente. La aspiración ha dejado de ser cuanto antes mejor a pasar a quiero dejar el suficiente tiempo para que la teta trabaje a mi favor. La prima deja de ser un coste que paga a pasar a ser un ingreso que cobras de forma recurrente desde el momento en el que entra. El riesgo deja de evaluarse por operación a operación y pasa a evaluarse como un conjunto de tu portafolio. Fijaros las diferencias, no es ninguna locura. Quizás muchos no habéis hecho esta pregunta y esto va a cambiar la forma de ver la inversión. Cuando este cambio ocurre, la relación con los mercados de opciones financieras es totalmente distinta. No estáis esperando al que el mercado nos dé o no la razón. Estás diseñando una forma para ganar, aunque el mercado no haga algo extraordinario, que es quizás lo que estaba haciendo hasta ahora, que era esperar que el mercado subiese mucho o bajase mucho cuando eres comprador. La semana pasada viste el vídeo de Velasco en el que explicaba con Cloud cómo se pueden hacer ciertos prompts para hacer operaciones o para darte información que luego utilizas para hacer operaciones, te lo voy a dejar aquí arriba. Es exactamente lo mismo porque le hemos ideado, le hemos dado la base de datos que nosotros creemos que es la mejor y con estas cosas, con esta información, nosotros podemos realizar una operación mucho, mucho más correcta. Si quieres aprender a construir este sistema desde cero, todo lo que hemos explicado en todos los vídeos anteriores, operaciones reales, todo esto lo explicamos en el Club de Option. El link te lo voy a dejar en la descripción. Y nos vemos como siempre en el próximo domingo. Y ya sabes, en Devil Investor no buscamos atajos, porque no nos valga más lejos. En Devil Investor buscamos sobrevivir cada día en un mundo lleno de cambios. Hasta luego.